¿Todos siguiendo la idea? Entonces, solo para aclarar ese punto que acabamos de hacer, qué importante es entender que cuando hacemos una distinción entre doctrinas primarias y secundarias, no estamos haciendo una distinción entre su importancia. Es decir, cada doctrina es importante. ¿Por qué? Porque Dios las revela. Dios revela la verdad y nosotros como sus hijos, como sus criaturas, como sus hijos, nos tenemos que someternos a cada verdad que la Biblia enseña. No podemos dejar a un lado ninguna verdad de las Escrituras. Necesitamos creerlas todas. Pero sí hay verdades que son requeridas para ser cristiano. Hay el Evangelio, la base, el fundamento del cristianismo. Pero hay otras doctrinas que son también importantes porque son reveladas por Dios, en que cristianos verdaderos pueden tener opiniones diferentes y seguir en comunión con amor, humildad y paciencia. Entonces, primero vamos a dar una crítica del ecumenismo. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que el ecumenismo está equivocado. Que no podemos quitar lo que la Biblia enseña. No podemos quitar estas doctrinas secundarias ni las doctrinas terciarias. Simplemente para tener alguna forma de unidad, entre comillas. Porque ya dijimos que la unidad bíblica tiene una base doctrinal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, podemos regresar a Efesios 4, 1-6. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora tenemos la exhortación a la unidad. Y un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este pasaje encontramos un tipo de credo o confesión que Pablo usa para mostrar la base doctrinal de la unidad de la iglesia. Eso es la confesión bautista del año 40 o 45 después de Cristo. Nuestra unidad depende de una experiencia espiritual compartida y un fundamento doctrinal compartido. Este pasaje también demuestra una manifestación de la unidad de la iglesia en estas palabras: hablándonos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, en este pasaje tenemos la conexión entre el amor y la verdad. Tenemos que tener las dos cosas para tener una unidad bíblica, la verdad y el amor. No podemos echar la doctrina y la verdad y tener una unidad basada completamente en amor. Pero por el otro lado, no podemos quitar o dejar a un lado el amor para tener una unidad simplemente basada en la doctrina. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos la verdad en amor. Segundo, en la primera epístola de Pedro 3:8 y Filipenses 2:2, Pablo y Pedro describen la unidad de la iglesia como una unidad de mente, una unidad de pensamiento. Pablo dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y Pedro, la primera de Pedro 3:8 dice, sed todos
de un mismo sentir. Las palabras griegas que se usan en estos versículos son phroneo, y Pedro usa el adjetivo que deriva de ese verbo, homophron. Esas dos palabras vienen de la raíz griega que significa entendimiento o comprensión. Es decir, la unidad de la iglesia es una unidad de pensamiento y entendimiento de alguna forma. Pablo incluso usa el verbo 2 veces en el libro de Filipenses 2:2. Primero dice que debemos pensar la misma cosa y luego que debemos pensar una sola cosa. Deberíamos pensar en la misma cosa y una sola cosa. Eso le quita el fundamento del ecumenismo. No podemos tener en unidad sin doctrina. No podemos tener una unidad fuera de las verdades que las Escrituras enseñan. En tercer lugar, Pablo exige que los corintios hablen todos una misma cosa y que no haya entre ellos divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este versículo implica 2 cosas. Primero, que nuestra unidad tiene una base doctrinal, en que debemos pensar la misma cosa y tener la misma mente. Segundo, que esto es un proceso que debemos trabajar y prepararnos y ser solícitos en guardar esta unidad. Ese verbo que se usa implica un trabajo de formar y preservar esta mente única, esta una sola mente. También en el contexto hay 3 cosas importantes notar. Primero, Pablo les llama santos y llama la iglesia de Dios, a esa iglesia de los corintios. Segundo, presenta el crecimiento y madurez de conocimiento como un proceso que Dios está haciendo y cumplirá conforme a su propia fidelidad, Ya había divisiones en la iglesia de los corintios. Había varias divisiones y grupos pequeños dentro de la iglesia. Y Pablo está animándoles a seguir fielmente preservando en la verdad y en la unidad y en el amor. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aunque había divisiones entre ellos, Pablo todavía podría llamarles santos, pero no está contento con las divisiones y esas discusiones y contiendas. Necesitan seguir trabajando y forjando una unidad más y más perfecta, más y más unida. Como vemos en Efesios
4, 11 a 16. Es un proceso que cada miembro va creciendo en su medida, en la verdad y en la santidad, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos buscar y guardar la unidad, que todos podamos crecer en el conocimiento y en la imagen de Cristo. Pero esto solo se cumple con la humildad, amor y paciencia. Esto es el balance que estamos buscando, una unidad pura y doctrinal, pero que se forja a través del amor, humildad, paciencia y un corazón pastoral. Aunque tenemos comunión porque tenemos el mismo espíritu, la misma vocación, la misma salvación y somos miembros del mismo cuerpo, ya tenemos muchas cosas en común. Ya tenemos unidad en Cristo por ser miembros del mismo cuerpo. Sin embargo, la unidad es un proceso que requiere amor, humildad y paciencia. Entonces, al haber demostrado los dos extremos, necesitamos evitar y la importancia de una unidad basada en conocimiento y amor, necesitamos ahora preguntarnos. Esta posición que estamos presentando dice que podemos hacer una distinción entre verdades primarias y secundarias. ¿Esta es una distinción bíblica? ¿Esa es una distinción que la Biblia hace? ¿O es una distinción creada por el liberalismo y el ecumenismo para disminuir la importancia de ciertas doctrinas de la Biblia? Esta es la pregunta que vamos a responder en el resto de esta clase. Encontrar que esa distinción realmente es una distinción bíblica y también una distinción confesional. Y necesitamos tener ese corazón pastoral en nuestras iglesias como pastores, pero también como miembros de la iglesia. Porque nosotros tenemos el trabajo de hacer la obra del ministerio. Los pastores simplemente están preparando y formando y ayudando a los miembros que ellos hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio realmente se realiza entre los miembros del cuerpo. Entonces necesitamos entender esas diferencias y tener paciencia para con los hermanos más débiles, los hermanos más jóvenes en la fe, para que todos podamos crecer en la verdad y en la santidad, para ser una iglesia unida que glorifique al Señor. Entonces, ¿hace la Biblia esa distinción? Vamos a demostrar que esa distinción es bíblica a través de 3 puntos. Primero, vamos a ver cómo las Escrituras afirman ciertas doctrinas indispensables o doctrinas fundamentales. Segundo, vamos a ver varios pasajes que presuponen una distinción entre verdades primarias y secundarias. Es decir, pasajes que no tienen sentido sin tener esta distinción. Pasajes que no tienen sentido sin tener esa distinción. Y en tercer lugar, vamos a ver la importancia de la paz y el amor y muchos pasajes que implican una distinción. Entonces, primero, el hecho de doctrinas fundamentales. La Biblia enseña que sí hay verdades fundamentales. Hay una base, un fundamento de nuestra fe que no podemos quitar, no podemos agregarle, ni podemos quitarle ninguna de sus piedras. Necesitamos tener toda la base, todo el fundamento para seguir en el cristianismo. Entonces ese punto va a ayudarnos a refutar el ecumenismo. Porque encontramos que hay muchos pasajes en las Escrituras que afirman claramente que ciertas doctrinas que tenemos que creer, que las tenemos que creer para ser cristianos. El Nuevo Testamento traza ciertas líneas de ortodoxia, entre las cuales tenemos que mantenernos si queremos seguir en la cristiandad bíblica.
El cristianismo no es una religión donde puedes creer y hacer lo que quieras. Pablo rechaza a todos aquellos que enseñaban otro evangelio que él les había enseñado a los Gálatas. Pablo dice que no hay varios evangelios y podemos escoger el que nos guste. Pero en Gálatas 1, 6 a 9 les da la condenación más fuerte posible. Dice que sean anatemas. ¿Y eso significa qué? Significa que si están predicando otro evangelio, que se vayan al infierno. Que se vayan al infierno por haber enseñado algo en contra de este evangelio. Entonces Cristo mismo también afirma que Él es el único camino al Padre. En Juan 14:6. Asimismo, Hechos 4:12 declara que no hay salvación en otro nombre excepto en el nombre de Cristo. Eso está en contra de las afirmaciones y deseos del ecumenismo y el liberalismo, que dicen que todas las religiones son válidas y son solamente caminos distintos para llegar al mismo destino. También esto se contrasta con aquellos que están haciendo amigos con los católicos, diciendo que ya no hay una diferencia significativa entre ellos, menospreciando las grandes diferencias que hay. Asimismo, Pablo dice que la doctrina de la resurrección de Cristo es esencial para su evangelio en 1 de los Corintios 15:14. Dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación y nuestra fe es vana, son vanas. También las Escrituras siempre exigen que nosotros nos sometamos puramente a la palabra de Dios en vez de seguir las tradiciones del hombre. Entonces no es que todo se acepta, sino hay un estándar y hay ciertas verdades que son fundamentales para nuestra fe. Tenemos que someternos a las Escrituras y no creer cualquier cosa. Pedro y Pablo también afirman que el negar la segunda venida de Cristo causa que alguien salga de los límites de la ortodoxia. Segunda de Pedro 3, 1 a 4 y segunda de Timoteo 2, 18. La primera epístola de Juan 4, 1 a 6 claramente enseña que hay una verdad de Dios y hay error. Hay espíritus de error y hay un espíritu de la verdad. También afirma que los que nieguen la encarnación de Cristo no son aceptables, sino son anticristos. Son anticristos, quitando la misma base de Cristo. Esos pasajes lo dejan claro que hay un fundamento doctrinal de la iglesia. Hay ciertos parámetros dentro de los cuales tenemos que mantenernos. Si salimos de esos límites, voluntariamente dejamos la fe cristiana. Esos pasajes no tienen sentido a la luz de la postura de algunos que dicen que la doctrina divide y quieren votar la doctrina para tener ese tipo de ecumenismo. Solo la doctrina falsa divide, no la doctrina verdadera. Hay muchos hoy que quieren unir alrededor del amor o una cosa social o tal vez las misiones. Vamos a unirnos simplemente para hacer misiones y no importa su doctrina, porque tenemos un propósito, un solo propósito, una meta. Entonces, aunque sí podemos juntar con algunos en contra de cosas como el aborto, y estamos de acuerdo con los católicos en cuanto al aborto, pero allí termina. Pero no podemos disminuir o menospreciar las diferencias para algún tipo de unidad externa. No podemos decir, sí, tenemos ese objetivo unido y común y vamos a unirnos para servir este objetivo y a lograr ese objetivo. Y para hacer esto necesitamos dejar todas nuestras doctrinas en la puerta. No podemos hacer eso. Tenemos que creer todo lo que la Biblia enseña. Y no podemos tomar
a mano a los católicos y decir, sí, está bien que no creen el evangelio verdadero, porque están quitando la misma base del cristianismo. Entonces, si estamos buscando el ecumenismo, decimos que no hay doctrinas centrales ni esenciales, que cada verdad es secundaria o opcional, entonces nada de estos pasajes tienen sentido. Esos pasajes presuponen una distinción o por lo menos una categoría de doctrina primaria. Tenemos que creer esas doctrinas para mantenernos en la misma cristiandad. Pero, por el otro lado, si decimos que todo es secundario, entonces hay muchos pasajes de la Biblia que no tienen sentido. Pero por el otro lado, si decimos que todo es primario y no hay verdades secundarias, hay también muchos pasajes que no tienen sentido. La idea de doctrinas secundarias se asume o se presupone en muchos pasajes y es una implicación necesaria de muchas doctrinas que todos creemos. Entonces, para defender esta distinción, vamos a primero ver algunos pasajes que presuponen la distinción y luego verla como la implicación de varios pasajes y varias doctrinas. Y después vamos a ver esa distinción como algo asumido también en nuestra confesión de fe. Y la última lección va a ser algunas implicaciones prácticas para la iglesia local. Entonces, ¿qué significa presuponer? Es tener una verdad como básica o fundamental para entender otras verdades. Entonces, creemos en el presuposicionalismo, que necesitamos presuponer el cristianismo si vamos a entender el mundo. Si vamos a poder interpretar correctamente al mundo, tenemos que presuponer las verdades de las Escrituras. No podemos empezar con el mundo y de allí ir creciendo hasta el cristianismo. Necesitamos empezar con la revelación de Dios en las Escrituras y de allí podemos construir una cosmovisión sólida y consistente. Pero también en este asunto estamos diciendo que hay pasajes que presuponen esa distinción, que no tienen sentido. Son pasajes inconsistentes si no tenemos esta distinción. Si no afirmamos una distinción entre doctrinas primarias y secundarias, vamos a ver algunos pasajes que no tienen sentido en aquel entonces. Entonces, primero vamos a empezar con algunos ejemplos y avanzar hacia los ejemplos más claros. Empezando con 1 de los Corintios 3, 11 a 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces hay una distinción aquí entre el fundamento y lo que se construye sobre este fundamento. El fundamento tiene que ser lo mismo, pero la calidad de la casa depende y puede ser muy diferente. La diferencia entre oro y paja. Es verdad que ese pasaje primariamente tiene que ver con tipos de ministerio o filosofía de ministerio. Pero necesitamos recordar que cambios en práctica son conectados con un cambio de teología, aunque sea un cambio pequeño. Nuestra doctrina determina nuestra práctica.
Y debe ser así. Necesitamos vivir a la luz de las doctrinas que creemos. Entonces, una diferencia en ministerio indica una diferencia en algún tipo de teología. Aunque un hombre solo construya una casa pobre sobre el fundamento de Cristo, él mismo será salvo. Pero se va a avergonzar de sus obras y no va a recibir esa recompensa. Sin embargo, si no está construyendo sobre el mismo fundamento, el fundamento correcto, quien es Cristo Jesús, no tiene ningún tipo de esperanza. Si trata de quitar, agregar o reemplazar a Cristo, no tiene esperanza que su ministerio se preserve ni su propia vida. Porque si construimos fuera de la base de Cristo, nuestra obra va a caer. La implicación de lo que Pablo está diciendo es que hay aspectos del ministerio que son secundarios y no son esenciales para la salvación. Si todo fuera primario y el requisito fuera la uniformidad, este pasaje no tendría sentido. Entonces, en este pasaje Pablo hace una distinción entre el fundamento y las cosas secundarias, por lo menos en el contexto de la iglesia local y su ministerio. Entonces necesitamos reconocer esas distinciones en nuestras relaciones con otras iglesias y también al hablar con otros pastores, reconociendo que puede ser un hermano verdadero, pero tal vez solo está construyendo con paja o también con oro o plata o piedras preciosas. Como vemos también en este pasaje, la distinción entre el fundamento y las cosas secundarias no es que todas las opciones de opiniones secundarias son iguales. Acabamos de decir que no es una distinción entre la importancia de doctrinas. Y tampoco dice que cada opinión en cuanto a estas verdades secundarias es igual. Está bien si creas en el presbiterianismo o el bautismo de los infantes. No podemos decir eso, porque uno es oro y uno es paja. Es decir, Pablo hace una distinción entre los tipos de materiales que se usan para la construcción. Algunos tienen más valor que otros. No son todos iguales. Entonces, en nuestro propio caso, queremos buscar construir con el oro. Queremos construir con lo mejor. No queremos que todo se queme. No queremos que todo nuestro ministerio se queme en el final. Queremos que se preserve. Sin embargo, debemos tener paciencia y humildad para con los que tienen opiniones diferentes, porque el día del juicio lo determinará finalmente. Y todavía son hermanos y están construyendo en el mismo fundamento. Solo debemos buscar someternos fielmente con una limpia conciencia a lo que las Escrituras enseñan. Segundo, tenemos al libro de Hebreos 5, 11 a 6, versículo 3. Dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
ni de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Ese pasaje enseña que el crecimiento en la doctrina y la verdad es un proceso. Como un bebé necesita empezar con leche y luego llega a ser capaz de comer la carne. Sin embargo, si todo fuera primario y nada fuera secundario, no podríamos permitir ese proceso. Necesitaríamos traer a todos a la carne antes de creer su profesión de fe. Pero existe un cristiano que no entiende muchas cosas y que tal vez tiene opiniones equivocadas de cosas más sustanciales como la carne. Ese pasaje aún menciona las doctrinas que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, hay ciertas verdades que son fundamentales, esenciales, rudimentarios. No podemos avanzar a la carne y las cosas más difíciles de distinguir si no tenemos ya puesto el fundamento. El fundamento, los rudimentos son las cosas básicas de la fe. Ese pasaje menciona ciertas doctrinas primarias como el Evangelio de fe y arrepentimiento. Ni podemos ser cristianos, la resurrección de los muertos y también el juicio eterno. Vemos en otros pasajes que esas son doctrinas primarias, como ya hemos visto. No podemos ser cristianos si no tenemos fe y arrepentimiento. Ni podemos ser cristianos si negamos la resurrección, porque es fundamental para nuestra fe. Y también el hecho del juicio eterno es algo fundamental, según este pasaje. Ese pasaje no solo presupone esa distinción, parece afirmarla explícitamente. Distingue entre los rudimentos o la leche, los fundamentos y la madurez teológica hace que estamos creciendo y madurándonos. No empezamos con madurez teológica, empezamos con leche y lo fundamental. Y crecemos en la verdad, en el contexto de la iglesia local. Eso es importante de recordar porque como pastores tenemos la responsabilidad de servir y enseñar a todos los miembros de la iglesia, no solo los que son los estudiantes del seminario. Sería fácil tener una iglesia compuesta de teólogos, porque podríamos usar palabras grandes y todos nos entenderíamos. Podríamos hablar de todas las opiniones que hay en el mundo y cómo la nuestra es superior. Sin embargo, la iglesia no se compone de esta forma de uniformidad. La unidad de la iglesia es una unidad en y a través de la diversidad. Y necesitamos poder servir al creyente más joven o a la abuelita que solo entiende el Evangelio y nada más. Necesitamos poder instruir a todos y llevarlos todos a la madurez a través de nuestra humildad, paciencia y creer firmemente en la verdad. ¿Entienden lo importante de esa distinción? Porque si tenemos todo como primario, o no puedes ser cristiano hasta cierto punto, o nunca podemos tener esa certeza. Porque ¿cómo podemos tener la certeza de tener la doctrina perfecta sin alguna forma extrema de orgullo? Necesitamos tener humildad y recibir a cada cristiano que Dios nos agregue, enseñarle, cuidarle, instruirle y ayudarle a crecer en la madurez y la santidad. En tercer lugar tenemos el pasaje en Romanos 14. Esos son los pasajes más claros que reconocen esta distinción. Romanos 14 y 1 de Corintios 8. Esos capítulos tratan del asunto de la conciencia personal.
y cómo debemos actuar cuando hay estos tipos de diferencias en la iglesia. Hablan del control de Dios sobre la conciencia, hablan del amor y paciencia para con los otros hermanos, y hablan de la conexión importante entre nuestra teología y nuestra práctica, entre la ortodoxia y la ortopraxia. Romanos 14 nos da ciertos principios que son cruciales para entender este asunto. Este pasaje nos llama a la paz y a permitir que existan ciertas diferencias de opiniones y de práctica, entendiendo ciertas cosas. Primero, el Señor solo es el Señor de la conciencia. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios por nosotros mismos. Los pastores no van a rendir cuentas en el lugar de los miembros de la iglesia. Sí van a rendir cuentas en cuanto a cómo ellos supervisaban y cómo ellos cuidaban a la iglesia en ese puesto y ese cargo que tienen, pero no pueden pararse en el lugar, no son un tipo de mediador entre Dios y los miembros. Entonces, no podemos requerir que todos se sometan a nosotros como pastores, porque ellos tienen que someterse a Dios. No podemos requerir ese tipo de fe ciega o obediencia, o fe implícita o obediencia ciega. En tercer lugar, no podemos abandonar ciegamente nuestras convicciones para ser como los hermanos más fuertes. En este pasaje encontramos una distinción entre el hermano fuerte y el hermano débil. Y Pablo no llama o no exige al hermano más débil que abandone sus convicciones para ser como el hermano mayor, como el hermano más fuerte. Pero su exigencia es para el hermano mayor, el hermano más fuerte. Y en cuarto lugar, Dios obra en velocidades diferentes, en personas diferentes. No podemos esperar que cada miembro crezca a la misma velocidad que los estudiantes del seminario. Pero todavía necesitamos servir e instruir a cada miembro. Entonces, leamos el pasaje. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? ¿Qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos, a que moramos, o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o
ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O dice, ¿tienes tú una limpia conciencia? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, con una limpia conciencia. Y todo lo que no proviene de fe o no proviene de una limpia conciencia es pecado. Entonces aquí vemos que hay ciertos tipos de diferencias que siempre van a existir en la iglesia. Y solo el Señor puede cambiar y reconciliar estas distinciones. Porque cada persona está sometiéndose al Señor según el nivel de la luz que ha recibido. Los dos lados están tratando de honrar al Señor y obedecerle. Pero según la luz que tienen, lo hacen en maneras distintas. Y tener una opinión diferente o ser el hermano débil no es lo malo. Lo malo se encuentra cuando el hermano fuerte salga del camino de amor y destruya la obra de Dios por causa de esta diferencia. Lo repito, tener una opinión diferente o ser el hermano débil no es lo malo. Lo malo es cuando el hermano fuerte salga del camino del amor y destruya la obra de Dios por causa de su diferencia. Muchas veces los grupos que dicen que todo es primario ponen que cosas secundarias o terciarias sean las pruebas de la comunión, ¿sí o no? Ponen que esas cosas secundarias sean la prueba de la comunión. Un ejemplo sería el tipo de música que se usa en el culto. Eso claramente es algo secundario, o terciario incluso. Pero dicen que si no tocas simplemente instrumentos de cuerdas, entonces no eres una iglesia verdaderamente reformada. Estamos poniendo esta cosa terciaria como la prueba de la comunión, como la prueba de la ortodoxia. Es decir, si ese debate existiera hoy en día de que Pablo está hablando, habría iglesias solo para los que comen y otras que no comen. Serían iglesias completamente para los que observen los días y otras iglesias solo para aquellos que no observen los días. Y habría iglesias solamente para los que no comen carne, solo para los vegetarianos. Pero hoy en día tenemos iglesias cuya prueba de comunión consiste en un examen del tipo de ropa que se viste, el tipo de música que se prefiere en el culto, o cualquier otra cosa fuera de las cosas más importantes. No podemos hacer que la base de nuestra unidad sea algo tan externo. Porque como vimos en la Biblia, en las Escrituras, la unidad se basa en esta
experiencia espiritual que compartimos. Entonces, al exigir la uniformidad de opinión, podemos salir o desviar de la senda del amor. Pablo dice que ya no andas conforme al amor. Esto es la evidencia de estar en el reino de Dios, porque el fruto de ese reino es la justicia, paz y el gozo. No es tener razón en cada debate teológico, sino es paz, gozo y justicia. El verdadero fruto y prueba de si pertenecemos al reino de Dios no tiene que ver con estas cosas externas o secundarias. No tiene que ver con qué tipo de ropa nos vestimos, ni qué tipo de música preferimos en el culto. Pero tiene que ver, o si no tiene que ver con la justicia, paz y el gozo. Esas cosas demuestran que pertenecemos realmente al reino de Dios, no el tipo de ropa que nos vestimos. Cada diferencia práctica tiene su base en la teología de la persona. Cada de nuestras prácticas fluyen de nuestra doctrina, o buena o mala. La teología del hermano más fuerte se encuentra en versículo 14a. Dice, yo sé y yo confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Eso en cuanto a la comida deriva de un entendimiento del cambio de los pactos, que ahora no somos bajo del pacto de Moisés. No tenemos estos requisitos de la comida que existían en el antiguo pacto. El pacto han cambiado, ahora estamos bajo un nuevo pacto. También tiene que ver con la naturaleza de los ídolos, como vamos a ver en 1 Corintios 8. Y también en la naturaleza de la libertad cristiana. Sin embargo, algunos hermanos en el día de Pablo no tenían tanto conocimiento. No entendían esta afirmación que el hermano fuerte puede hacer sin pensar. Sin embargo, todavía necesitaba ser amados, bienvenidos y animados por los hermanos más fuertes. Y Pablo incluso está diciendo que deben acomodar sus prácticas a las conciencias de los hermanos más débiles, para no ofender a ellos. Incluso dice, ustedes los hermanos más fuertes tienen la razón. Lo dice aquí al final. Dice, no es malo que el hombre haga, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en versículo 20. Todas las cosas a la verdad son limpias, tienen razón, está bien comer esas cosas. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, tú tienes razón. Pero, entonces lo que estás creyendo no es malo ni equivocado. Pero lo que es malo es dañar las conciencias de los otros hermanos. Esto sí es malo. Y pecar contra tu hermano es pecar contra Cristo. Entonces, ¿quién está Pablo animando o exhortando en este pasaje? Primariamente al hermano más fuerte, al hermano que tiene la teología más perfecta, y le dice que no destruya la obra de Dios en un creyente nuevo, recién nacido, para mantener su libertad o el hecho de que él tiene la razón. Pablo reconoce que para el hermano débil, debido a su conciencia débil, es pecado comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero para el hermano fuerte, debido a su conciencia limpia y fuerte y su conocimiento más maduro, no es pecado. Sin embargo, sí es pecado dañar o herir al creyente más inmaduro, más joven o más recién nacido. Pablo nos manda a recibir
al hermano más débil, pero no para contender o debatir sobre opiniones, sino para amarles y ayudarles a crecer en la madurez y la santidad. Eso es la importancia de esta distinción, porque como pastores, como miembros de una iglesia, necesitamos recibir a cada miembro y ayudarles, enseñarles y instruirles en la verdad. Pero si ponemos un estándar demasiado alto que la Biblia no pone, vamos a destruir esa oportunidad de servir a uno de los hijos de Dios. Y podemos terminar en destruir la obra de Dios en una persona. Por supuesto, no va a salvar su salvación en ese sentido, pero vamos a perder la oportunidad de ser el instrumento de Dios en cumplir este plan eterno de Dios. Que toda la iglesia crezca en la madurez y el conocimiento y la santidad. Entonces, tomemos un coffee break o un receso aquí y regresemos para ver